Dice aquí en Hechos 20, Hechos capítulo 20, versículo 20 en adelante, dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y dice el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pueden sentarse, tengan la amabilidad. Sirviendo en integridad es el tema o título de esta enseñanza. Bueno, íntegro o integridad significa que no carece de ninguna de sus partes. En otras palabras, que está completo. Que está completo y es sinónimo de justo, de cabal, decente, perfecto y otros sinónimos más, como decente, decoroso, recatado, pudoroso, digno, veraz, razonable, íntegro. Y el tema es sirviendo en integridad, o sea, que tiene que ver con todo lo que la Biblia nos muestra para que practiquemos nuestra vocación, que es de servir, porque nuestra vocación es de servicio. Y podemos mirar algo importante, y es que nuestro servicio dice no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y claro, allí podemos mirar entonces que lo que no se hace con ánimo pronto es deshonesto. Por eso el servicio a Dios debe ser con entusiasmo, porque es para Él y solo para Él. Cuando uno sirve con integridad, uno mira cómo administra la vida propia, la vida personal, porque es la que principalmente debe estar completa. Nosotros estamos completos realmente, porque en Cristo estamos completos. En Él tenemos vida eterna, no es que vamos a tener, ya la tenemos. En Él es nuestra propiciación, porque Él nos libra de la culpa y nos libra de la ira. Eso es lo que significa propiciación. Entonces, yo puedo estar tranquilo porque incluso Él es mi intercesor. Él es el que intercede por mí. Ningún hombre puede interceder por mí, porque yo no tenía con qué pagar y ninguno de los hombres tiene con qué pagar. Y para poder, como a veces decimos, interceder por otro, necesitamos hacerlo en el Espíritu, porque nosotros no sabemos cómo pedir. A veces no sabemos pedir como conviene. Dice, pero el Espíritu
intercede por nosotros. El Espíritu Santo en nosotros, entonces, es una necesidad. Es una necesidad, ya sea desde el comienzo, cuando nos ayuda a que alguien nos hable del Evangelio. Porque nunca nadie ha venido solo al Señor. Hay quienes dicen que vinieron solos, pero pues yo no les creo. Porque la Biblia dice que Él fue encontrado por los que no le buscaban y fue hallado por los que no preguntaban por Él. Entonces, si eso es así y además nos mandó a predicar el Evangelio, debe ser porque hay una necesidad para ser salvo de escuchar el Evangelio, de escucharlo, porque si no, ¿para qué se iba a enviar predicadores? Pues aquí nos sentábamos a orar toditos y llegaban solos, ¿verdad? Y ese es el error que algunos padres cometen, porque dicen, es que yo estoy orando por mi hijo, yo estoy orando por mi hijo, pero no llega. Bueno, es que usted no le ha predicado el Evangelio a su hijo, porque el Evangelio hay que predicárselo a toda criatura. Así dice mi Biblia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de creer, pero se necesita que alguien nos hable del Evangelio para que nosotros podamos orientar esa fe con la que Dios nos creó, porque Él nos creó a todos con la capacidad de creer, pero todos nos hicimos inútiles, nos desviamos a una. Dice que debajo de nuestra lengua había solo veneno de áspid, ¿verdad? Y no había nadie que buscara a Dios, nadie. Pero por eso Él nos buscó. Pero Él dio el ejemplo de cómo se busca a una persona, ¿verdad? Él dio el ejemplo para que nosotros lo sigamos. Entonces, si usted nota en la Biblia, por ejemplo, a veces uno se aferra al versículo, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, eso lo dijo Pablo al carcelero, pero cuando el carcelero escuchó eso, él fue y buscó a su familia y la trajo para que escuchara el Evangelio. Y cuando escucharon el Evangelio, entonces se convirtieron a Dios, porque dice que esa noche se bautizaron. Y cuando se bautizaron, dice que enseguida servían. Fíjense que es algo interesante ver, por ejemplo, a la suegra de Pedro con fiebre. Y llega Jesús a la casa donde ella vive y dice que le pone las manos y la sana, y dice, y al instante ella se levantó y le servía. Porque para servir no hay que hacer un curso, ni ir al instituto. Para servir lo que se debe tener es disposición. Y esa disposición la tenemos cuando somos edificados o estamos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque Jesucristo es la piedra fundamental de ese edificio. Estaba acordándome de Belsasar, un rey que no se acordaba de lo que aconteció con su padre. Eso se lo dice Daniel cuando lo traen para revelarle qué decía lo que una mano había escrito. Usted sabe lo impresionante que es ver una mano sola escribiendo en una pared. Eso es como para salir corriendo, ¿verdad? Y más en esa nación que era de agoreros, ¿verdad? Porque tenían caldeos, astrólogos, adivinos, hechiceros, agoreros. Ellos eran agoreros, y ver una mano sola, así, una mano sola, sin cuerpo, escribiendo, eso tuvo que ser algo impresionante. Pero también se quedó asombrado porque no entendía lo que se escribió ahí. Y entonces mandan a buscar a un hombre que se llamaba Daniel, y le habían tratado de quitar su identidad poniéndole un nombre caldeo. Le pusieron Belsasar.
lo diferencia una sola letra del rey, del nombre del rey, porque una se escribe con T y otra sin T. Entonces, él llega y dice, porque en tu reino hay un hombre que tiene un Espíritu Santo. Así dice allí, ¿verdad? Que el Espíritu de los dioses santos está en él, está con él. Él es diferente a los demás. Él puede ser útil y te puede decir lo que dice ahí en la pared. En el tiempo de tu padre, él fue encumbrado y en él se halló mayor sabiduría que en los demás. Entonces llega Daniel y le dice, bueno, si tú me dices lo que se escribió allí, yo te voy a hacer tercer señor del reino y te voy a dar un collar de oro y te voy a dar, y empezó a prometerle, y dice, no, eso es tuyo, eso. A mí no me lo des. Porque el que sirve, como dice aquí el apóstol, no lo hace por plata ni por oro. No lo hace por ganancia deshonesta. No lo hace para que lo vean. ¿Por qué? Porque él tiene un motivo mayor que esos. Entonces, por eso este hombre dice, no me tienes que dar nada de eso. Yo sí te voy a decir lo que dice ahí. Y entonces le dice lo que está escrito. Mene, mene, tekel, uparsin. Y empieza a decirle. Y una de las cosas que le dice es, ha sido pesado y ha sido hallado fallo. ¿Y por qué fue hallado fallo? Bueno, porque él, estando alegre por el vino y queriendo mostrar su poder, su riqueza, su grandeza, entonces quiso lucirse exhibiendo los vasos con que se servía al único Dios verdadero, y puso a sus concubinas, a sus invitados, a los príncipes, a beber en esos vasos. Y esos vasos eran de uso exclusivo del templo de Dios. Usted es un vaso consagrado al uso exclusivo del Espíritu Santo. Por eso a los corintios les dicen, ustedes no saben que sois templo del Espíritu Santo, que no sois vuestros, que habéis sido comprados por precio. Dice, glorificad pues al Señor en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son del Señor. Nosotros no somos nuestros. Y al no pertenecernos, usted lo puede discutir si quiere, pero usted no es suyo. ¿Verdad? Yo tenía un tío que cuando yo niño decía, esto es mío, yo decía, ni tú eres tuyo. Ni tú eres tuyo. Así que eso me lo empezaron a decir bien niño, que yo no me pertenecía, que yo le pertenezco a alguien. ¿Y por qué le pertenezco? Porque Él me compró. ¿Y para qué me compró? Para que yo le sirva, para Él glorificarse en mí. Y no depende de mis fuerzas, sino de las de Él. Porque Él es quien me capacita para servirle. Ahora, yo sí tengo un compromiso, y como decíamos ayer, es saber para qué sirvo yo. Porque yo debo saber para qué sirvo. Si usted lee la parábola de los árboles en el Antiguo Testamento, llamaron a unos árboles y dijeron a la vid, venga y reine sobre nosotros. ¿Y qué dijo la vid? Dice, pues yo para qué quiero ser rey, si con el mosto que yo produzco yo le alegro el corazón a Dios y a los hombres. Yo no quiero ser rey. Y le dijeron al olivo, reine entonces usted, señor olivo. Dice, yo no quiero ser rey. Yo produzco aceite y con mi aceite le sirvo a Dios y a los hombres. Y entonces le dijeron a la higuera, entonces venga usted, señora higuera. Dice, no, yo estoy ocupada. Con mi dulzura yo les sirvo a Dios y a los hombres. O sea que cada uno de estos del ejemplo sabía quién era y para qué servía. Porque si yo estoy convencido quién soy y para qué sirvo, entonces nadie, aunque me cuestione, nadie me podrá mover.
de si le sirvo o no a Dios. Las circunstancias que me rodeen no son las que van a hacer que yo varíe o que yo mengüe en mi servicio a Dios, porque yo sé quién soy y para qué me compraron y para qué sirvo. Bendito sea el Señor. Y sirvo porque tengo una capacidad. Yo tengo una capacidad, porque Dios me dio esa capacidad. Un don es una capacidad, porque don también puede significar capacidad, y capacidad es lo mismo que aptitud. La aptitud, o sea, ser apto para algo, es tener una capacidad para realizar un trabajo. Y nosotros cuando servimos, lo que desarrollamos es un trabajo a favor de algo o de alguien, ¿verdad? O es lo mismo que ministerio. Ministerio es servicio. El término ministro se ha torcido mucho en este tiempo. Entonces a algún creyente le dice que es ministro y entonces él se cree ministro de la República. Y claro, entonces quiere actuar como un ministro de esa clase. Pero en el término que se usa para nosotros, si es para los ministros de culto, pues se usa doulos. ¿Y doulos qué significa? Esclavo. Y no un esclavo de los de ahora, sino de los de antes. Entonces, un esclavo de antes, yo estaba mirando sobre los esclavos, dice que usaban pantalón corto, no los dejaban poner pantalón largo. A veces cuando hacía demasiado frío, es que le permitían hacer unas pijamas ásperas. Y entonces, mientras hacía frío. Pero de lo contrario, tenían que diferenciarse de los que no eran esclavos. No tenía ninguna posesión. No tenían ninguna posesión. Entonces por eso Pablo le escribe a los corintios, le dice, ténganos los hombres por administradores, por servidores de los misterios de Dios. Entonces yo soy un administrador, inmediatamente me dicen que soy un administrador, ya yo sé que yo no soy el dueño. Yo no soy dueño de nada. Lo que tengo lo he recibido. Y si lo que tengo lo he recibido, dice Pablo, ¿de qué me glorío? No tengo nada de qué gloriarme, porque todo lo que tengo lo he recibido. Y de eso estoy seguro porque yo salí, por ejemplo, al ministerio, a la obra, como uno dice, y yo salí sin nada, con una muda de ropa y una mochila donde cargaba un chinchorro, solamente. No salí siquiera ni con esposa, salí, solo. Y claro, me tuve que casar como a los 4 años porque el lugar donde estaba de día era muy caluroso y de noche era helado. Y entonces yo oía ruidos raros y los hermanos me dijeron, esas son las brujas que como saben que usted es soltero, llegan a molestar la puerta. Y digo, bueno, entonces yo voy a casarme. Y claro, y me casé porque me sentía solo. Básicamente fue por eso. Porque por esa es la razón de uno casarse, porque se siente solo. No por otra cosa. De hecho, los hijos de Dios se equivocaron en los tiempos de Noé porque se casaron con las mujeres porque eran bonitas. Y ese no es el motivo. Pero si tú te casas como dice Dios, ya le prestas un servicio. ¿Cierto? Cuando he tenido congregación, yo le digo a los hermanos, hermanos, vengan a los matrimonios. Es que no nos invitaron, dice, pero los estoy invitando yo. Claro, no al agasajo, no a los pudines, ni a los pasteles, ni a la crema de helado, no, los estoy invitando al templo, a la ceremonia. ¿Por qué? Porque yo le sirvo a Dios dando testimonio que yo creo en el matrimonio. Porque en los últimos tiempos habrá doctrinas de demonios que prohibirán casarse. Entonces, cuando yo apoyo un matrimonio, yo estoy diciendo que creo en eso. Y si yo creo en eso, le presto un servicio a Dios y a la iglesia. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque este hombre no hizo buen uso
de los vasos del templo. Y ustedes saben que esas vasijas se habían consagrado para un uso exclusivo. De hecho, había gente consagrada para guardarlos. Y solo ellos podían administrarlos. Había quien administraba esos vasos, había quien administraba el tabernáculo, y cada uno tenía un oficio dentro de ese culto. Y cuando alguno estuvo en el lugar equivocado, se murió. Como Usa, que iba al lado del carro cuando llevaban el arca, y pareció que el carro se tropezó con una piedra y el arca parecía que se iba a caer, y Usa metió la mano, dice la Biblia, temerariamente. Y él era levita, y se suponía que podía ir ahí o por ahí cerca, pero lo que no podía era intentar ayudar a Dios. ¿Usted cuándo ha visto que Dios se cae? Eso lo entendieron hasta los filisteos. Cuando los filisteos se robaron el arca y la pusieron al lado de su Dios, que era una estatua inmensa, me imagino que de mármol. Ustedes saben que al día siguiente encontraron esa estatua arrodillada. Imagínense una estatua de mármol arrodillada. Eso no es algo normal. Una estatua arrodillada delante del arca de Jehová. Y de pronto es casualidad. Y la volvieron a enderezar. ¿Quién sabe con cuánto trabajo no enderezarían esa estatua? Debía ser inmensa, pesada. Pero volvieron y la pusieron en su lugar. Pero al día siguiente ya no solo estaba arrodillada, le habían quebrado las manos y todo lo demás. La cabeza y todo. ¿Ah? Y además de eso, le salieron tumores. Y además de eso, se multiplicó una plaga de ratones. Y los estaban acabando. Porque aunque parezca el ratón algo chiquitico, es capaz de acabar con una población. ¿Verdad? Por lo menos por las pulgas que tienen. Y las pulgas traen otras enfermedades. Y los estaban acabando. Y entonces dijeron, mira, nosotros no vamos a ser como los egipcios. Los egipcios endurecieron el corazón. Y a la larga, después de que sufrieron tanto, y hasta todos los primogénitos se murieron, no tuvieron que soltar al pueblo de Dios. No vamos a hacer eso. Vamos a probar si es Dios o no es Dios, el Dios de Israel, el que nos está haciendo esto. Y entonces dice que buscaron un carro nuevo, fíjense, un carro nuevo, buscaron unas vacas recién paridas, se le quedaron con los terneros, hicieron unos tumores de oro y unos ratones de oro conforme al número de sus príncipes y dijeron, vamos a soltar estas vacas que lleven el arca. Si toman por el camino que va hacia el lugar donde ella pertenece, en este caso Bet-Semes, entonces es que Dios tenía la mano sobre nosotros. Si se desvía para cualquier otro lado, fue pura casualidad. Imagínense que una vaca deje a su ternero. Eso no es fácil. Pero las vacas mugían, ¿verdad? Y los terneros las llamaban, pero no se devolvían. Derechito por donde tenían que coger. Y allá llegaron donde tenían que llegar. Y ellos lo comprobaron y se convencieron. Y dice, sí, era el Dios de Israel el que nos estaba dando esta paliza. Pero ya ellos se habían anticipado a servirle al Dios de Israel, porque le dieron una ofrenda de oro. Porque ellos dijeron, nosotros no vamos a ser como los egipcios. Pero imagínense que ahora un levita, que debía saber eso más que los filisteos, está siendo fulminado porque cree que Dios se va a caer. Imagínense, el Dios eterno no desfallece con cansancio. Porque Él es el que da fuerzas al cansado. Él es el que multiplica por 0 y obtiene resultados. Usted multiplica 1.000.000 por 0 y le da 0. 5 millones por 0 y le da 0. Pero dice, pero Él multiplica las fuerzas del que tiene 0 fuerzas. Ese es el Dios nuestro.
Porque ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Dice, ciertamente, porque Dios es uno. Y es Dios de los judíos y Dios de los gentiles. Y ese Dios es el que reclama que los vasos que le pertenecen a su servicio no pueden ser usados de cualquier manera ni para cualquier cosa. A ese hombre le costó la vida. Dice, tú estás fallo. Y es que para servirle a Dios, si fuera por uno mismo, quedaría fallo. Quedaría fallo. Pero entonces la balanza, la que hace que estemos completos, es cuando Jesucristo se pone como nuestro fiador en la balanza. Es el que nos hace completos. Y es porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y eso hace la diferencia. Entonces por eso el apóstol Juan dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él os convencerá de pecado. ¿Y por qué de pecado? Dice, porque ustedes no creen en mí. O sea que el principal pecado era no creer en Jesús. Porque no creer en Jesús es hacer mentiroso a Dios. ¿Y a qué padre le gusta que lo llamen mentiroso? A ninguno. Si eran cuando yo nací los de ese tiempo, te podían partir varios dientes de un manotazo si tú le decías una ofensa. Y no había bienestar social que te enderezara los dientes. Entonces, claro, como después de un tiempo se convirtió en un país solo de derechos, garantista, entonces todo el mundo se agarra de ahí para no respetar. Pero el que ofrece un servicio con integridad, lo ofrece con reverencia, con respeto, decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo le gustan las cosas en orden y que se hagan con decencia. Y que el que ofrece ese servicio lo haga con decoro. ¿Y qué es hacer las cosas con decoro? Pues hacerlas en el Espíritu. Porque una persona decorosa es una persona no sensual. O sea, es una persona que procura no afectarle los sentidos a los demás. Yo sé brincar y sé correr por la mitad del pasillo, pero yo no lo hago. Primero porque no me gusta. Y segunda porque yo no quiero manipular a nadie. Porque de pronto haciendo eso manipulo a las personas y usted brinca y salta. Aunque yo sí, también yo emociono a la gente, no creo. A veces cuando yo predico agarran unas rabietas. Porque no les gusta lo que yo digo. Pero como yo sé que lo que digo está escrito en la palabra de Dios, entonces yo estoy tranquilo. El asunto no es si le gusta o no le gusta. El asunto es que yo diga lo que me mandaron a decir y de esa forma presto un servicio. Porque estoy diciendo lo que me mandaron a decir. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y parece una locura, pero eso es lo que hace nuevas vidas. Aunque yo las predique sin gritar, eso no importa si grito o no grito, si brinco o no brinco. No depende de eso que haya nuevos nacimientos. No depende de eso el que se derrame el Espíritu Santo. Depende de que lo que yo diga sea verdad y que usted crea esa verdad. Porque allá Pedro ni quería ir a la casa de Cornelio. Él no quería ir. Y entonces le dio hambre y mientras les hacían la comida se puso a orar. Y cuando se puso a orar, tuvo una visión. Le bajaron un lienzo con toda clase de animales y una voz que decía: Pedro, mata y come. Y él dijo: yo no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo, a mi boca nunca ha subido nada inmundo. Y el Señor le dice: ¿y tú por qué le dices inmundo a lo que yo limpié? Y se lo mostraron 3 veces y fue recogido. Entonces le dijeron: mira, por ahí te van a venir buscando unos hombres, ve con ellos sin dudar.
Y así sucedió. Vinieron a buscarlo y él fue. Y lo primero que dice cuando llega a la casa de Cornelio, la verdad que yo ni quería venir aquí. Él expresa lo que siente. Él no quería ir. Dice, ustedes saben cuán abominable es a un judío venir a la casa de un gentil. Pero a mí Dios me mostró, a mí Dios me dijo que viniera porque lo que Él ha limpiado yo no le puedo decir inmundo. O sea, fíjese que Él está aún en contra suya, de su voluntad, de su deseo. Él está yendo a cumplir la misión, el servicio que le han pedido que haga, que preste. Porque muchas veces uno no siente deseos de hacer algunas cosas. Pero cuando uno ha conocido al que le ha dicho que lo haga, entonces uno va y lo hace. Eso fue lo que maravilló a Jesucristo. A Jesucristo lo maravilló. No fue los gloria a Dios, ni el correr, ni el saltar. No, lo maravilló que Él iba a sanar al criado de un centurión. Y el centurión le mandó a decir, mira, yo no soy digno de que tú vengas bajo mi techo. Porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo le digo a este soldado, ve y él va. Y al otro, ven y él viene. Y al otro, haz esto y lo hace. Así que si tú dices la palabra, mi criado sanará al instante. Le está reconociendo autoridad sobre las enfermedades. Le está reconociendo autoridad sobre cualquier clase de mal. Y está diciendo cómo es que se practica la autoridad. Y entonces dice que Jesús se maravilló. Cosa difícil. Que Jesús se maraville es algo difícil porque Él es el creador de todo. Él, sin mover los labios, es espectacular. La Biblia dice que es más sublime que los mismos cielos. Y que este hombre haya maravillado al creador del universo manifestado en carne fue porque tuvo fe en lo que era Jesús. Entonces yo le sirvo a Dios por lo que Él es, no por lo que Él me da, no por lo que Él piensa de mí. Y por eso Job, dice la Biblia, que adoró a Jehová. Porque él no se puso a decir, el diablo malvado ese, mentiroso, sinvergüenza, me quitó lo que tenía. No, él dijo, Jehová me dio y Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dice, y no le atribuyó a Dios ninguna falta de propósito en lo que hizo. Y adoró Job a Jehová. O sea que Job no le servía a Dios porque tenía o porque no tenía, porque le daba o no le daba. Pedro y Juan llegaron al templo a orar y la verdad que no tenían nada. No tenían dinero. Y allí había alguien demandando una limosna. Y ellos dicen, ni plata ni oro. Ni plata ni oro, mire. Pero tenemos algo. Y él estaba así esperando y dice, ¿qué tendrán si no tienen plata ni oro? Y el mendigo lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Era plata u oro, porque ¿qué más? ¿Cómo me vas a ayudar? Ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate derecho sobre tus pies. Dice, y al instante se le afirmaron los tobillos. Y empezó a saltar. Oye, están bien hechos. Y saltando entró alabando a Dios al templo. Entonces, en el servicio a Dios, no necesariamente debes tener dinero. Pero sí necesitas tener algo. Y es su Espíritu Santo. Con su Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede hasta hacer dinero. Claro. Porque Jesucristo le vinieron a cobrar los impuestos. Dice, Pedro, vamos a cumplir con los impuestos, Pedro. Toma el anzuelo y vete al mar y tíralo. Y lo primero que saques, agárralo. No mires si es pequeño o grande, tú sácalo y ábrele la boca, Pedro. Y le abrió la boca y dice, había un estatero. Dice, suficiente, Pedro, paga los impuestos por ti y por mí. ¿Ah? Con un Dios así, uno puede estar dispuesto a lo que sea. A lo que sea.
A veces uno quiere servirle a Dios y lo primero pregunta, ¿y cuánto es la ayuda que me van a dar? Tenía 3 cultos de barrio y nunca me dieron para el pasaje. Nunca. Y alguien me preguntó, ¿y el pastor no te da nada? Y yo, no, ¿por qué me tiene que dar algo? Yo le sirvo a Dios con alegría, yo le sirvo a mi Dios, no al pastor. El pastor era una calidad, pero no me daba plata para el pasaje. O no sentía, o no quería, o qué sé yo. O no tenía, o no sé. Pero me voy a sentir mal porque no me da dinero. Si Dios le da dinero a él, ese es de él. Pero el día que me quiera dar a mí, seguro me dará lo mío. Aunque lo único que él nos prometió fue la vida eterna. Es lo único. No nos prometió casa, ni carro, ni beca. Nos prometió la vida eterna. Y eso es lo único que nosotros no podíamos alcanzar. Para nosotros no era posible obtener la vida eterna. Pero la locura del Evangelio es esa, que da vida al que cree en él. Entonces nosotros hemos estado convencidos toda la vida de lo que el Espíritu Santo nos convenció, que Jesucristo es nuestro Salvador. Nos salvó del pecado, nos salvó de la condenación, nos salvó de la ira, nos salvó, bueno, de tantas cosas nos ha salvado, ¿verdad? ¿Ah? Nos salvó, nos salva y nos salvará hasta de la muerte, que era lo que más miedo le teníamos. Porque le teníamos un miedo a la muerte y la Biblia dice que por causa del temor a la muerte era que vivíamos sometidos a esclavitud del pecado. Pero Él venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber al diablo. Él lo venció. Él lo exhibió públicamente y triunfó sobre él y sus demonios en la cruz del Calvario. ¿Y sabe lo que dice Zacarías? Que nos levantó un poderoso Salvador. ¿Quién? El Dios Todopoderoso nos levantó un poderoso Salvador. Dice, para que en santidad y en justicia le sirviéramos todos los días de nuestra vida. Todos los días yo le sirvo a Dios. Usted le sirve a Dios. Desde que usted se levanta y dobla la rodilla, le está sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque hay un mundo angelical alrededor que está observando. Está observando, así como usted debe estar observando. Porque el Espíritu Santo básicamente vino y nos bautizó para que nosotros fuéramos sumergidos en la dimensión del Espíritu. ¿Y para qué? Para que fuésemos testigos de primera fila. Para que viésemos cómo el poder de Dios se manifestaba para salvar a la humanidad. Pero no solo para eso, sino para que todas las huestes celestiales se dieran cuenta y conocieran la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Porque Jesucristo vino para mostrar la verdad, ¿verdad? Para cumplirle las promesas de Dios a los padres. Para mostrar la verdad de Dios. Y para que los gentiles, dice, glorifiquen a Dios. Y aquí nos encontramos nosotros glorificando a Dios. Glorificando a Dios porque le estamos sirviendo. Solo con venir al culto ya usted le está sirviendo. Porque ¿qué tendrá ese lugar que van todos los días allá? Por lo menos a mí al principio me traían todos los días. Y no debía venir bravo. Porque acertaba preciso cuando yo venía bravo, obligado, porque me quería ir para otra parte. Y yo me le intentaba escapar a mi abuelo. Así, mire, así. Y el viejo ni siquiera estaba por ahí. Y de pronto decía, ya, mi nieto, no te vayas, que vamos para el culto. Yo nada más oía la voz, yo no lo veía a él. Y había que respetar. Entonces, me devolvía. Pero a veces lograba escapármele. Pero entonces me buscaba. Y ya sabía dónde andaba yo. Yo no sé quién le decía, ¿verdad? ¿Ah? ¿Quién le diría dónde estaba escondido yo?
El Espíritu Santo que me andaba buscando. Como le decían a un amigo mío, cada vez que salía, la mamá le decía, mira a ver cómo andas, hay un Dios que te ve. Donde te metas hay un Dios que te ve. Así que ve, mira bien lo que haces. ¿Ah? A mí me encontraba y me traía, y como viniera bravo, acertaba. Qué casualidad, a mi abuelo lo mandaban a dirigir las alabanzas. Y yo me sentaba allá por ahí como en la cuarta banca antes de la última. Y entonces me agarraba así, y metía la cabeza así. Y enseguida se ponía aquí y decía, allá mi nieto, aquí al culto venimos es a adorar a Dios y a cantarle. Como para no venir más, ¿verdad? Eso va contra los derechos humanos. Pero no, a mí me sirvió. Eso me favoreció. Eso para mí no fue contrario a mis derechos. A mí me sirvió para que yo reclamara mis derechos como hijo de Dios. Claro, porque allí dice que los que le reciben y los que creen en su nombre les da el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Y un hijo de Dios presta mucho servicio a la obra de Dios. Mira, allá estaba ese hombre dándole mal uso a esos vasos. Mal uso. Le costó la vida, hermano. Le costó la vida. Nosotros somos vasos. Somos templos. Nosotros somos instrumentos. ¿Ah? Pero para ser útiles necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Porque lo primero que hace es convencernos de pecado para que le podamos creer a Él. Y lo más interesante es creerle. Porque cuando uno le cree a Él, le sirve sin ningún problema. Ese hombre viejo, de 100 años, una mujer estéril, vieja, ni esperanza. Hasta se echó a reír cuando le dijeron, Sara va a tener un hijo, y se echó a reír. Y el Señor le dice, ¿y por qué se ríe? ¿Acaso hay algo difícil para mí? Ahora el hijo se va a llamar Risa porque todo el que lo oiga se va a reír con ella. ¿Verdad? Isaac, Risa. Imagínese usted la risa que causa ese nombre. Claro, a nosotros no nos causa tanto porque Isaac, y hasta se lo ponemos a los hijos nuestros, Isaac. Pero realmente usted sabe que era Risa lo que significaba. Y entonces, dice la Biblia que cuando ya creció el muchacho y era el contentamiento de su padre viejo, el Señor le dice, dame al hijo ese que tú tienes ahí, dámelo. Y entonces dice que madrugó a hacer el culto, y el culto consistía en un sacrificio, y el sacrificio era su hijo. Y dice que ensilló su asno, tomó a un criado y se fueron con el muchacho, la leña, el cuchillo y lo demás. Y llegaron a un punto en que los criados se quedaron. Y el muchacho preguntó, ¿y dónde está el sacrificio? Y dice, Jehová se proveerá de corderos, Dios mío. ¿Verdad? Y a los criados les dijo, no se preocupen, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. ¿Y sabe por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, dice, porque él creyó que el que le pidió a su hijo era poderoso para resucitarlo de entre los muertos. Por eso no dudó, sino que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. Y todavía se oye el gloria a Dios. No lo dijo con palabras, lo dijo con hechos. Ojalá el servicio tuyo y el mío le den un gloria a Dios que se oiga en el cielo. ¿Por qué? Porque es íntegro, o sea, es completo. Es sin mezquindad, no es como decían antes, así, requeñequeado, no. ¿Ah? Hay quien le requeñequea el servicio a Dios.
Es que estoy cansado. No, olvídese, cuando uno ha tenido un encuentro con Jesucristo, a veces hasta cansado le sirve a Dios. Claro, le sirve cansado. Mire, yo una vez en el campo extranjero, yo había evangelizado todo el día, como yo les dije ayer, no me había ganado ni uno. ¿Usted cree que iba a estar tranquilo? 6, 7, 8 meses y ni un solo bautizado. Y siempre que me escribí, que ¿cuántos ha bautizado? No pueden preguntar otra cosa. Ni uno solo. Y llego yo de evangelizar cansado como a las 11 de la noche. Me iba a quitar la corbata y me dice mi esposo, que no te quites la corbata, que por ahí te llamaron. Y eran las 11:30, hermano. Y ya yo no daba más. Y estaba así, ¿verdad? Y como a las 12:30 llamaron. A las 12:30. Ya va ese hermano en Emberá. Ya va. Necesito que vengas. ¿Y quién es? Fulanito. Yo ni lo conocía. Pero me acordé, dice que amado, fielmente te conduces cuando prestas un servicio a los hermanos, aún a los desconocidos. Porque a veces uno quiere conocer al otro para poder servirle. ¿Y qué importa que no lo conozca? Si es hermano hay que servirle. Aún si es un amigo hay que servirle. Y entonces me dice, allá en la Universidad de Panamá nos encontramos. Sí, yo sabía dónde quedaba. Estaba lejos y era oscuro por ahí. Y yo, bueno, espérame ahí, yo voy a tomar un taxi. En ese tiempo ni carro tenía todavía. Así que agarré un taxi, me bajé en la universidad y no se veía nadie. Y de pronto entre la oscuridad escuché una voz y que ya va. Yo casi que pego un brinco. Y se me apareció un indígena. Dice, ya va, aquí estoy. Yo no lo conocía y ándale, Señor, ¿y quién será este? Dice que vamos. Y empezamos a bajar unos callejoncitos estrechos en una invasión y échele para abajo y dile para adentro. Y oiga, ¿y cuándo vamos a llegar? Dice, ya estamos llegando. Y ya estamos llegando y como media hora caminamos. Y yo dice, puede ser que ahora no me vayan a atracar por aquí. Pero llegamos a un ranchito y habían como 30 indígenas en Verá. Y había un muchacho, un adolescente como de 14 años. Estaba negro. Pero ellos no son negros. Pero él estaba negro. Me dice, ya lo mordió una serpiente. Y allá al que lo mordió una serpiente de esas inmensas, yo me di cuenta de qué grande eran una vez. A mí casi que me muerde una más grande que yo. Y entonces él lo había mordido y eso, no se había muerto, pero en el hospital le he dicho, vaya, lléveselo porque no hay nada que hacer con él. Estaba negro del veneno. Y habían como un montón de indígenas ahí y estaba el muchacho así. Ya tiene más de 3 días que no duerme. Y nada más hacía... Y bueno, yo le dije, bueno, yo estoy cansado, así que vamos a orar, aquí no nos vamos a poner a conversar. Tenía sueño, es normal, ¿verdad? Pero eso no importa que uno tenga sueño, no importa que esté cansado. Jesucristo no se cansa, así que vamos a orar. Si ustedes me mandaron a buscar y yo he caminado tanto y tan cansado es porque Dios va a hacer algo, así que invoquemos el nombre de Jesús aquí rápido. Y, Señor Jesús, sana a este muchacho, y le pusimos las manos. Y enseguida se durmió. Y ya está sano, yo me voy. Y me fui. Y a las 6 de la mañana otra vez me suena el teléfono. Ya va, imagínense que ya el muchacho se paró y ya me voy para el Darién. Darién es la selva esa por donde se están cruzando los emigrantes ahora. Estaba sano y como a la semana, a los 10 días, me lo encontré jugando fútbol. O sea que no depende de mi cansancio, no depende sino de mi disposición para servirle a Él. Y muchos saldrán favorecidos. Muchos saldrán favorecidos. ¿Por qué? Porque el servicio que yo presto es importante.
Es importante. Ese servicio, si se hace con integridad, en integridad, salvará a más de uno. Parece a veces que no pasará nada, pero sí. Porque servir en integridad, como les decía, es servir en el Espíritu. ¿Verdad? Nos convencieron de una cosa, que le creyéramos a Él. Pero también nos convencieron de que nuestras obras no alcanzaban para que nos declararan sin culpa o exentos del servicio. Pero también nos dijeron y nos convencieron de que el diablo no podía hacernos frente a nosotros. Porque ahí lo dice, ¿verdad? Y de juicio, porque el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Claro, a veces algunos se asustan porque el diablo es como los que extorsionan en estos días desde la cárcel. Y él, como dicen por ahí, mete caña para sacar guarapo. Y si tú te pones a temblar cuando él se te atraviesa, entonces ha logrado su objetivo. Porque entonces si te dejas acusar porque te equivocaste el otro día, entonces ya anula tu servicio. Si te logras atemorizar, anula tu servicio. Porque ya tú no tienes una limpia conciencia. ¿Ah? Y entonces tú no quieres servir y te sientes señalado. Y claro, él hace su trabajo, pero haz tú el tuyo. Que él haga su trabajo, que yo hago el mío. Él me acusa y yo le creo a Jesucristo. El escritor a los Hebreos dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos, si la ceniza de la becerra rociadas con agua purifican a los inmundos, dice, cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo y verdadero. Entonces yo tengo mi conciencia limpia. ¿Por qué? Porque yo creo en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces yo me presento con confianza ante Él y me pongo a su disposición. ¿Y en qué quieres que te sirva? A veces es difícil. La tarea, Ananías, hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, ¿verdad? Buen testimonio, porque eso es lo que se necesita, tener un buen testimonio. Tener fe y ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo provee la sabiduría. Esa era la condición de los primeros servidores. Y entonces dice que un hombre llamado Saulo, al cual Jesús se le cruzó en el camino, estaba ciego y le dijeron, mira, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y uno conoce que se convirtió porque uno empieza a producir el fruto del Espíritu. Sí, porque es que el fruto se produce es porque usted es nueva criatura. Y si usted, los espirituales, son porque nacieron del Espíritu, por eso es que usted es espiritual. Yo soy espiritual porque nací del Espíritu. La vida vana de mis padres no servía para mucho en cuanto al culto, pero Él me rescató de esa vana manera de vivir que yo recibí de mis padres, ¿verdad? Y no con oro ni con plata, sino con su sangre, con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces este hombre que se creía tantas cosas, aquí se le aparece Jesús, lo deja ciego y en el suelo, que tienen que ayudarlo para que entre a la ciudad. Y allá se muestra el resultado de su encuentro con Jesús, porque duró 3 días y no comió ni bebió porque estaba esperando a ver qué era lo que le iban a mandar a hacer. O sea, cuando tú te conviertes porque tienes un encuentro con Jesucristo, tú quedas a la disposición del que se te cruzó en el camino. Y a veces no es porque tú quieras ayunar, sino porque tú estás esperando en Dios. Y lo esperas en ayuno. No dice que él entró a la ciudad a ayunar. Estaba esperando a Dios y no comió, ni bebió. Le pasó como a Moisés. Subió a hablar con Dios 40 días y no comió ni bebió. ¿Verdad? Y entonces es cuando menos uno le tiene miedo a la muerte. Si tú eres capaz
de estar en la presencia de Dios sin comer y beber una semana, tú le pierdes el miedo a la muerte. Porque ¿quién va normalmente a durar 10 días sin comer y va a quedar bien? Nadie. Este duró 3 días. Y entonces, para terminar de enseñarlo, le mandaron a un creyente que nadie conocía. Solo tenía buen testimonio entre algunos hermanos, pero él no es muy famoso porque él solo hizo esa tarea. No se ve otra tarea que le hayan puesto, pero esa la hizo bien. ¿Y cómo quedaría de impresionado Pablo? Que lo cuenta 3 veces en el libro de los Hechos. Y un hermano llamado Ananías. Pero eso al principio Ananías no quería ir tampoco. Dice: Ananías, heme aquí, Señor. Te tengo un trabajito, listo, Señor, para las que sea. Dice: allá en la calle derecha hay un hombre llamado Saulo. Hay poder, Señor, ¿cómo vas a andar para allá? Tú no sabes lo que ese hombre estaba haciendo. Vaya, porque instrumento escogido me es. Yo le voy a mostrar lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Entonces, a veces nos gusta servir cuando es facilito. Cuando parece sencillo. Pero cuando la vemos un poco difícil o con estorbos, ahí no, ay Señor, pero allá es que tengo que ir. Sí, allá es que necesito que vayas. Y allá fue, con temor y temblor, pero allá fue. Y entonces, después que decía que este era un perseguidor y que mira lo que hacía, llega y se volvió, mejor dicho, gentil. Digno del programa BIS de Evangelismo Nacional. Hermano Saulo. Hermano Saulo. Cuando primero había dicho y se había expresado que el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado. Y entonces le pone las manos, hermano. Y ese hombre sencillo, pero lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, cumple su servicio. Dice: al instante se le cayeron a Saulo como escamas de los ojos. Y entonces le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y fue lleno del Espíritu Santo. Porque es que depende, es de la actitud de mi corazón, de la fe que yo ponga en el Evangelio. Porque cuando Pedro llegó y dijo que no quería ni ir, dice: bueno, pero yo les voy a contar lo que aconteció. Y empieza a hablarle. ¿Y de qué les habló? No les habló de una doctrina profunda, aunque es profunda, ¿verdad? Pero lo habló con una sencillez. Dice: ¿sabe qué? Que hay uno que murió por todos. Y si uno murió por todos, luego todos murieron. Para los que ahora viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó por ellos. Es que en ese nombre del que resucitó hay arrepentimiento y perdón de pecados. Y usted no sabe la felicidad cuando uno se entera de que uno es un pecador, pero que hubo alguien que quiso morir por uno y pagar la deuda que uno tenía. Feliz el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado, cuyas transgresiones son perdonadas y cubiertos sus pecados. Usted no sabe, usted sí sabe la inmensa felicidad que uno siente cuando de verdad cree que es un pecador y le muestran que hay uno que le da esperanza, que hay uno que lo quiere favorecer. Mire, la impresión fue tan grande, el impacto fue tan poderoso que empezaron a hablar en otras lenguas. Cuando oyeron eso, tenemos un Salvador. Yo me imagino dando gloria a Dios, y cuando no les alcanzó el gloria a Dios empezaron a hablar en lenguas. Porque cuando tus palabras se acaban, Él pone otras en tu boca. Solo tienes que abrir la boca y yo te la llenaré. Entonces en esta noche hay que servir con integridad. Y para servir con integridad hay que vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el bautismo del Espíritu Santo? Porque uno no sabe. Mira, yo mandé un obrero y él dice que llegó a una casa y todo el mundo se quedó mirando y le dijo: yo les vengo a predicar el Evangelio. Él era un hombre muy sencillo, un poco rústico, pero tenía el deseo de servir. Y era un hombre que tenía una experiencia con Dios y un encuentro con Dios. Y él llegó y dijo: yo les quiero hablar. Y dice: sí, pero si nos acepta un café, bríndale un café al muchacho para que se refresque.
Y le dieron el café y todo el mundo estaba mirando y él dice, en el nombre de Jesucristo, y se lo tomó. Y todo el mundo se miraba y esperando, y él decía, pero y me miraban, hermano, y yo no sé, al principio yo no sabía por qué me miraban y se sonreían, y de pronto me da a mí una punzada por aquí, por el estómago, y yo pedí un permiso y salí, y cuando salí me vinieron unas ganas de vomitar y vomité, pura sangre salió. Pero apenas vomité ya me sentí bien y entré y se quedaron espantados. ¿Y cómo? ¿Y todavía está vivo? Todavía estaba vivo. Porque los que creen en mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y entonces estaba un hombre orando y dijo, me voy para allá, para Bitinia. Y el Espíritu Santo le dijo, para Bitinia no vas. Entonces me voy para Capadocia y para allá no vas. Entonces me pongo a orar. Y se puso a orar y vio una visión. Un hombre que decía, pasa y ayúdanos. Y entonces dijo, tuve por cierto que allá era que el Señor quería que fuera. Y entonces fue allá. Y se encontró una mujer llamada Lidia en un día de reposo. Dice, y el Espíritu Santo le abrió el corazón. Y ella creyó. Y después lo oye usted diciendo, allá la iglesia que está en la casa de Lidia. ¿Ah? Eso es verdad. Mira, yo abrí un culto porque una pareja que yo conocí me dijeron que hiciera culto en su casa, en un sector en Panamá llamado Arraiján. Era por allá lejos, casi que una vez me meten preso por ir allá. Pero la pareja que me dio la puerta abierta, se dio una puñera un día. Y me llamaron, pastor, vea que aquí no haga más culto porque nosotros nos acabamos de dar puño en la puerta. Y como la gente, ¿para qué va a predicar? Esa gente no va a creer por aquí nada, nosotros andamos dándonos puños. Y dije, pero yo quiero hablar con ustedes, pastor, no venga, mejor. Pero yo fui. Y dije, bueno, si el Señor me abrió esa puerta, no la voy a dejar que la cierren así nada más. Y traté de convencerlo, pero no aceptaron. Y dije, bueno, ya hice el intento. Señor, pero si tú quieres que yo predique aquí, algo va a pasar. Y me puse a orar y había un jovencito que se me pegó. Y dije, vamos, caminemos. Era como la 1:30 de la tarde, un sol terrible. Y voy caminando y de pronto voy pasando por un mini súper, le dicen allá. Y alguien me llama y me dice, Señor, ¿para dónde va con esta luna? Digo, por aquí buscando dónde predicar. Aquí ya lo encontró, no siga caminando. Aquí, ¿verdad? Digo, pero si usted tiene esa tienda, ¿cómo va a hacer? Y dice, la cerramos. Y va bajando la estera. Predique aquí y la gente, hombre, no lo va a vender para el almuerzo y después de culto les vendo si quieren. El varón va a predicar aquí. Y ahí comenzó una iglesia. Porque el Espíritu Santo sí sabe dónde uno tiene que predicar. Yo no sé, pero Él sí sabe. Él nos guiará a toda verdad. Él nos guiará. Porque este Dios es Dios nuestro y nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Y por qué? Porque Él conoce el camino, porque Él fue y regresó. El único que ha visto la luz del túnel. La gente le hay que ver una luz del túnel. El único que yo creo si existe es el Señor Jesucristo, porque Él es el único que fue y revolvió. Y por eso nos puede guiar más allá. ¿Verdad? Vea, mi sueño siempre fue servirle a Dios. Siempre, desde niño, siempre yo quise servirle a Dios. A veces me miraba y decía, caramba. Pero yo tenía un sueño y tenía un sentir. Y entonces yo quería, pero yo también quería ir a la NASA. Porque yo aspiraba a ir a la NASA. Por eso en la universidad comencé a estudiar física, matemáticas. Y porque yo quería ir a la NASA. Aunque usted no lo crea, yo quería ir a la NASA. ¿Verdad? ¿Ah? Yo tenía unas aspiraciones. Pero un día Dios me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo llevar más allá de las estrellas sin nave. Sírveme. Sírveme que yo te llevo más allá de las estrellas.
Y eso es razonable, a mí me pareció razonable. Y cuando leí Filipenses 3, mucho más razonable, ¿verdad? Porque cuando él dice, mira, yo era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, a los pies de Gamaliel estudié, según la ley, irreprensible, fariseo, hebreo de hebreos. Dice, pero todo eso lo he reputado como pérdida, porque me quiero ganar a Cristo. ¿Por qué se quería ganar a Cristo? Porque Cristo es el que da el equilibrio en la balanza. ¿Ah? Y entonces ese Cristo me dice a mí que le dé mi universidad, que Él me puede llevar más allá de las estrellas. Y entonces yo leí donde dice, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, está en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de nuestra humillación para que sea cual el cuerpo de la gloria suya, porque tiene poder para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que un día mi abuelo era experto en echarme a los testigos. Cuando él ya no quería atenderlos, porque todos iban allá a foguearse a la casa de él, y él los paseaba por la cruz del Calvario y les daba vuelta ahí. Cuando ya los veía mareados, entonces me los echaba a mí. Y que vea, el que sabe de teología es él. Y me los echaba. Y mandaron una muchacha simpática y me dice, oye, ¿y tú en qué crees? ¿Tú eres de los que crees que van a ir al cielo? Y yo, sí, claro. Ya te veré. Yo, no me verás. ¿Y por qué no? Dice, porque tú no crees en eso. Y eso será en un abrir y cerrar de ojos. Eso es muy rápido. Entonces se necesita estar dispuesto, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque hay del siervo negligente que diga, mi Señor tarda en venir, y empieza a golpearse con sus consiervos y a pelear con sus consiervos y no da la ración a tiempo. Vendrá su Señor cuando no espera y en el tiempo en que no sabe, y entonces llamará y no habrá quien le responda, y lo pondrá donde es el lloro y el crujir de dientes. Pero bienaventurado el siervo que espera a que su Señor venga, ya sea la medianoche o el canto del gallo o en la madrugada. Cuando su Señor llama, Él está allí para abrirle, porque entonces le dirá, siéntate. ¿Ah? Lo normal no es que le diga siéntate, pero cuando tú estés dispuesto y a la puerta de la venida de Él, Él te dirá, siéntate. ¿Ah? Bendito el Señor. Yo quiero que el Señor me encuentre así, dispuesto para dar la ración a tiempo. Cada uno de nosotros tiene algo que dar. Tiene algo. Si estás lleno del Espíritu Santo, tienes algo. Tienes una capacidad extraordinaria para servir. Y esta noche tú puedes descubrirlo, invitándolo a Él a que siga llenando tu vida, a que abra los ojos de tu entendimiento, si no lo sabes todavía. Pero Él es el único que te puede orientar. Él es el único que puede decir lo que quiere de ti. ¿Sabe? Cuando me llamaron para mandarme al campo misionero, me entrevistó el hermano Álvaro. Me dijo que me mandó a decir que venga tempranito, que sea puntual. Y yo llegué antes de la hora, ya yo estaba ahí. Usted y yo conocemos al hermano Álvaro. Así que yo llegué y lo primero que me dije que yo a ti no te he recomendado hoy. Y entonces fue el Señor, me dije yo para mí adentro. Entonces fue Dios. Oiga, qué hermoso que Dios me recomiende, ¿verdad? Qué hermoso que sea Dios el que me recomiende. ¿Y sabe cuándo te va a recomendar Dios? Como dijo el apóstol, cuando tú tengas el mismo sentir por los demás que Él.
Dice, porque allí les voy a enviar a Epafrodito y a Timoteo, porque a nadie más tengo que tengan el mismo sentir, porque la mayoría buscan lo suyo propio. Imagínense si así era en ese tiempo, ahora en este. La mayoría buscan lo suyo propio, no lo de los demás. Pero es que un servidor de Dios busca el bien de los demás. Lo interesante es que buscando el bien de los demás, me guardo yo. ¿Verdad? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás tú mismo y a todo el que te oyere. Entonces el Señor quiere hoy que tú sepas para qué sirves. ¿Ah? Yo les invito a estar de pie. Yo un día llegué a una iglesia, ¿sabe?, a arreglar una situación difícil. A mí casi siempre me han mandado a reparar portillos. Y yo he ido contento. La gente estaba a la defensiva. Porque usted sabe que el siervo de Jehová no tiene atractivo para que lo deseen. Es varón de dolores y experimentado en quebrantos. Y sin atractivo para que lo deseen. Y yo le decía a los hermanos, ¿sabe qué? Yo sé que están a la expectativa, pero no se preocupen. Yo sé quién soy y yo sé quién son ustedes. Ustedes son el cuerpo de Cristo y yo soy solo una glándula del cuerpo. Yo soy la vesícula. ¿Y usted sabe lo que es una vesícula, ¿verdad? Produce bilis y es amarga. Dice, pero el problema es que sin mí ustedes nunca serán felices. Porque el que le sacan la vesícula no puede comer chicharroncito ni chocolatico. Así que ustedes me necesitan a mí para ser felices. Así es que disfrutemos los unos a los otros. El que menos parece te puede servir, ¿verdad? El que menos parece, el que menos atractivo tiene, te puede ser útil. Porque aquí no es por lo atractivo. Aquí es por el don de Dios que está en ti. Tú tienes un don de Dios, pero necesitas entregar tu voluntad al Señor esta noche. Es lo único. Alguien me reclamó una vez que estaba enseñando y me dijo, hermano, usted nos ha ofendido. Le dije, ¿en qué los ofendí? Dice, en que usted no reconoce lo que nosotros hacemos. ¿Y qué hace usted? Sino poner la voluntad. Porque los dones son los dones del Espíritu. Y el que convence de pecado es el Espíritu. Y el que guía a toda justicia y a toda verdad es el Espíritu. Y la obra la hace el Espíritu. Y es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y entonces Él es el que hace lo que a Él le agrada por medio de usted. Usted querrá poner su voluntad esta noche en las manos de Jesucristo. Que ya lo hice, vuelva y hágalo. Señor, refrendo mi disposición de servirte y lo quiero hacer integralmente, con espíritu, alma y cuerpo. Y si lo haces así, no importa el cansancio, no importa la escasez. Algunos héroes de la fe se murieron pobres, no te preocupes, y eran héroes. No te preocupes por nada, no te afanes por nada. Tu Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad.